Estamos a 11 de mayo de 2020. Este video está destinado a mostrar los estrechos nexos existentes entre el fenómeno ovni y la ciencia física. Por oposición a la idea de que el fenómeno es solo una ilusión o un fenómeno paranormal, este video aporta argumentos serios a favor de la hipótesis de la venida de extraterrestres al planeta Tierra. En particular, el video está dedicado a Lou Elizondo, Christopher Mellon, Robert Bigelow, Tom DeLonge, Jacques Vallée, Leslie Kean, Steven Spielberg y James Cameron. Esperamos reacciones de su parte. Me llamo Jean-Pierre Petit. Soy un científico francés pensionado, pero aún activo en muchos campos. Tengo varias especialidades. La primera es la mecánica de fluidos. La segunda es la física de plasmas. He publicado también trabajos en astrofísica y en cosmología. Como científico, he estado interesado en el fenómeno ovni desde el año 1975. En lo que sigue les voy a explicar por qué. Desde 1965 realicé investigaciones teóricas y experimentales en magnetohidrodinámica, abreviada MHD. Mi punto de partida fue la producción de energía eléctrica con la ayuda de generadores MHD. En la foto pueden ver el banco de ensayos que construí en el Instituto de Mecánica de Fluidos de Marsella en el año 1965. Se trata de un cañón de plasma. Como todos los cañones, tiene una culata. Aquí la tienen. El cañón lanza una ráfaga de plasma que corre a lo largo de este tubo a 3 km por segundo. La ráfaga pasa por una tobera MHD de sección lineal constante. A los lados de la tobera hay dos solenoides que crean un intenso campo magnético transversal de 2 teslas. El lector interesado encontrará en Internet el principio y la descripción de este generador MHD, que transforma la energía cinética de un plasma en electricidad sin necesidad de piezas móviles. Esta conversión directa de la energía cinética de un medio de m por v al cuadrado en electricidad se traduce en una ralentización del gas. En algunos países, particularmente en Rusia, la falta de recursos importantes hizo que el tentativo por desarrollar esta tecnología fuera un fracaso. Aquí tienen la maqueta de la enorme instalación rusa U-25 que operó cerca de Moscú en los años 70. En el generador MHD francés, la tobera magnetohidrodinámica tenía el tamaño de una lata de cerveza. En comparación, aquí pueden ver la tobera de la instalación MHD rusa y su gran imán de 2000 toneladas. Y aquí el interior de la tobera. A derecha y a izquierda están los electrodos. En esta instalación rusa la temperatura del gas no supera los 1200 grados. Impedimentos tecnológicos limitaban fuertemente dicha temperatura. Como la conductividad eléctrica del plasma depende exponencialmente de su temperatura, esta era muy limitada. Esta limitación fue la que hizo abandonar a finales de los años 70 las posibilidades industriales de la instalación. Por el contrario, la instalación francesa había sido concebida para poder funcionar con una temperatura del plasma de 10.000 grados, lo que le daba una muy elevada conductividad eléctrica.
La eficiencia en la conversión de energía cinética en energía eléctrica era muy alta. En cambio, en la instalación rusa esa eficiencia era muy baja. En el diseño experimental por mí concebido había logrado eliminar todos los problemas tecnológicos limitando el tiempo de funcionamiento a unas 50 millonésimas de segundo. A pesar de que esta instalación no era un proyecto industrial, presentaba la ventaja de que permitía estudiar el proceso de conversión de la electricidad en condiciones que ninguna otra instalación en el mundo podía llegar a ofrecer. Esta elevada eficiencia de conversión implicaba una muy fuerte reducción de la velocidad, hasta el punto que ello originaba una onda de choque. Onda de choque plana que se formaba en la tobera de sección constante. Mi laboratorio era el único en el mundo capaz de producir dicho efecto. Concretamente, logramos crear una onda de choque en un gas sin que hubiera ningún obstáculo material. El obstáculo eran simplemente las fuerzas electromagnéticas. Hagamos la siguiente observación. Aquí tienen un objeto, una grapadora. Puedo tomarla y emplear una cierta energía para ubicarla aquí. Pienso ahora que con la misma energía puedo volver a levantarla. Así que volvamos al esquema de nuestro experimento MHD. Aquí tienen la tobera supersónica al descubierto. Coloco en el flujo supersónico un pequeño objeto con la forma de un ala de avión. Se establece así alrededor del objeto un sistema de 4 ondas de choque oblicuas y planas. Y entonces surge una idea. En este flujo de gas ionizado, al crear alrededor de la maqueta un campo de fuerzas electromagnéticas tal que el campo magnético y la intensidad de la corriente eléctrica que circula a su alrededor alcancen valores comparables a los que harían aparecer una onda de choque plana, se podría impedir la formación de ondas de choque alrededor del pequeño objeto inmerso en la corriente gaseosa supersónica. Esta idea fue presentada inicialmente en una comunicación a la Academia de Ciencias de París en el año 1975 y fue progresivamente perfeccionada en una serie de comunicaciones presentadas a la misma Academia de Ciencias de París. Aquí tienen la de 1977. Aquí tienen otra comunicación presentada en 1980. Y una más del año siguiente, 1981. El concepto teórico subyacente fue desarrollado progresivamente e hizo aparecer una mecánica de fluidos exenta de ondas de choque, gracias al control operado por el campo de fuerzas electromagnéticas. En esta imagen pueden ver las denominadas por los especialistas ondas de Mach. Es su colisión la que provoca la aparición de ondas de choque en las zonas indicadas en color rosa. Al evitar la colisión entre ondas, la MHD hace desaparecer las ondas de choque. Y es así como aparece una tercera mecánica de fluidos. Primero fue la mecánica de fluidos subsónicos en la que no hay ondas de choque. Luego apareció la mecánica de fluidos supersónicos en la que necesariamente aparecen ondas de choque. Y ahora teníamos una verdadera revolución, la de una mecánica de fluidos supersónicos controlada por MHD en la que se evitaba la aparición de ondas de choque. Para los artefactos voladores, estas ondas de choque no son solamente algo ruidoso, sino que demandan también energía para poder avanzar, y a partir de Mach 4 y 5 forman un impenetrable muro de calor. En los 80s tratamos en Francia de demostrar la posibilidad de desaparición de las ondas de choque en una ráfaga gaseosa caliente. Pero desafortunadamente no logramos disponer de medios de ensayo para llevar a cabo el experimento.
Si las ondas creadas por las embarcaciones son el equivalente de las ondas de choque, la velocidad de propagación de las ondas de superficie representa la velocidad del sonido. Y así es posible regular el flujo mediante una combinación adecuada de parámetros. Debido a la electrólisis, la intensidad de la corriente en el agua queda limitada a 1 amperio por centímetro cuadrado. Este resultado requiere entonces de un campo magnético elevado, del orden de un Tesla. La MHD da la posibilidad de suprimir la estela turbulenta, lo que logramos mostrar en 1976 corriente abajo de un obstáculo cilíndrico. Con otra configuración, este resultado puede extenderse también a objetos esféricos. En mecánica de fluidos, las dos fuentes de ruido son, por regla general, la turbulencia y en régimen supersónico las ondas de choque. En la medida en que los testigos refieren haber escuchado un silencio total, la relación con el fenómeno ovni se imponía cada vez más. Las naves MHD están rodeadas de plasma. Cuando están equipadas con electrodos, el refuerzo de la luminosidad en las vecindades de estos los hace aparecer como ventanillas, lo que es consistente con los relatos de testigos. Las formas de estos artefactos, llamados aerodinas MHD, están determinadas por las leyes de la física de plasmas en presencia de fuertes campos magnéticos. No tienen ya nada que ver con las formas de las naves voladoras clásicas, que están gobernadas por las leyes de la mecánica de fluidos. Alrededor de estas naves, el fluido ya no está a merced de sí mismo, tal como se puede apreciar en la figura de la izquierda, en la que la penetración en el fluido va acompañada de una onda de choque y de una gran turbulencia. En la figura de la derecha, la forma del flujo está en total contradicción con las leyes clásicas de la mecánica de fluidos. El fluido se ve obligado a obedecer a las órdenes imperativas que le da el campo de fuerza electromagnética que actúa sobre él. Todo parece absurdo en estos artefactos voladores. Miren por ejemplo lo que se obtiene cuando se pone en obra un sistema de control de ionización por microondas. El resultado es un sistema de arcos de hiperfrecuencia que los testigos describen como rayos luminosos interrumpidos. En los años siguientes a 1980 se produjo una seguidilla de publicaciones en revistas científicas de alto nivel y con revisión por pares, así como en importantes coloquios internacionales. Aquí tienen, por ejemplo, una tesis de doctorado de 1988 sobre la supresión de ondas de choque. Tesis que contiene todos los elementos teóricos de la supresión de ondas de choque por medio de fuerzas electromagnéticas, y que será objeto también en 1989 de una publicación en la revista de alto nivel de European Journal of Mechanics, acompañada de una presentación en el Coloquio Internacional de MHD de Tsukuba en Japón. Todo estaba basado en la idea esencial de la preservación del paralelismo de las ondas de Mach. Esta presentación y publicación iba acompañada de una gran cantidad de resultados teóricos y experimentales. Aquí tenemos, por ejemplo, distribuciones de corriente eléctrica en espiral. Y aquí la primera presentación del concepto de supresión de la inestabilidad de ionización de Belikov por confinamiento magnético. Presentación que fue realizada en 1983 en el Coloquio Internacional de MHD de Moscú. Aquí tienen la confirmación experimental de dicho concepto. Se trata de un gran resultado. De hecho, sin este sistema sencillamente no habría MHD para plasmas a temperatura moderada sometidos a un campo magnético intenso. Los plasmas, ya saben, son difíciles de controlar. Cuando se crea una descarga eléctrica alrededor de un objeto, la presión magnética tiene tendencia a desplazarla lejos del objeto. Por eso fue necesario crear el concepto de confinamiento parietal por inversión del gradiente de campo magnético, lo que fue confirmado experimentalmente. Aquí tienen la publicación científica correspondiente, realizada en la revista de alto nivel polaca Acta Physica Polonica.
Pero no voy a entrar aquí en detalles de todos los resultados experimentales obtenidos ni en los trabajos publicados en revistas prestigiosas durante más de 4 décadas. La cuestión central era la de la aniquilación de las ondas de choque por MHD. Durante los 80s, el túnel de viento de ráfaga caliente en el que el experimento podía haber sido realizado había desaparecido. Las instalaciones habían sido desmanteladas. Habría sido necesario volver a crear un laboratorio de MHD para reconstruir el montaje, pero desafortunadamente eso no fue posible. Lo cierto es que en Francia querer innovar es más un hándicap que una ventaja. En consecuencia, las investigaciones de MHD francesas fueron abandonadas. ¿Quiere eso decir que lo mismo ha ocurrido en otros países? Por supuesto que no. La prueba es que en el año 2018 el presidente ruso Putin presentó nuevas armas hipersónicas ante los delegados de su asamblea, la Duma. En el nuevo arsenal encontramos un misil aire-aire Kinzhal de 2.000 kilómetros de alcance moviéndose a Mach 10 y un planeador hipersónico Avangard capaz de realizar importantes desviaciones de su trayectoria cuando se dirige hacia su blanco. Transportado por el misil Sarmat y con una velocidad de crucero correspondiente a Mach 30, es, como el misil Kinzhal, totalmente inalcanzable para los actuales sistemas antimisiles. Es muy simple, si no estuvieran equipados con dispositivos MHD de supresión de ondas de choque, dichos misiles se volatilizarían de inmediato a las velocidades a las que se supone viajan. Pero para hacer MHD se requiere electricidad. En el caso de los misiles Kinzhal y Avangard, ¿cuál sería la fuente de potencia eléctrica? A comienzos de los años 80, durante un coloquio internacional de MHD en los Estados Unidos, discutí al respecto con dos investigadores rusos. Parecía por entonces que los rusos habían logrado desembocar en los denominados generadores de Pavlovsky. Estos utilizan los gases de eyección de un cohete de pólvora a alta temperatura y enriquecidos con cesio, lo que les confiere una buena conductividad eléctrica. Es posible entonces configurar los divergentes de estos cohetes de pólvora como generadores MHD. Un ingenioso sistema de autoexcitación permite obtener elevados valores del campo magnético. La duración limitada de las paredes y de los electrodos no representa problema alguno para artefactos como Kinzhal o como el torpedo MHD ruso de alta velocidad. Así que este es el secreto del misil aire-aire Kinzhal. El misil Avangard es un planeador. Su fuente de energía es la gravedad. Un generador de corriente de alto voltaje se ubica en sus flancos. Esta energía permite regular el flujo en la parte frontal, limitando el flujo térmico, lo que corresponde al sistema MHD Bypass descrito en la tesis de 1988. Aparte de esto, ¿habrán realizado los rusos retroingeniería al tomar en serio las observaciones de ovnis reportadas por los testigos? El hecho es que el fenómeno ovni invita a los científicos a aventurarse por fuera del campo conceptual de su propia época, lo que los lleva a tratar de resolver problemas considerados como imposibles, como idear un movimiento supersónico en el aire sin crear ondas de choque ni turbulencia, es decir, en silencio. Para más informaciones pueden referirse a este video. La hipótesis según la cual las observaciones de ovnis corresponderían a visitas de extraterrestres llevan a reconsiderar el problema de la viabilidad de los viajes interestelares. El modelo cosmológico Janus es el resultado de 30 años de reflexión en la materia. Pueden acudir para ello a la versión francesa del video.
o a su versión en el doblaje de su propio idioma en la dirección que aparece indicada aquí arriba. Les presento aquí un breve resumen del modelo. Este modelo muestra que existen dos tipos de masas en el universo: las masas positivas de las que estamos hechos y las masas negativas. Según el modelo, si se quiere desplazarse de un punto A un punto B y el objeto que se desplaza es de masa positiva, entonces su velocidad está limitada a 300.000 kilómetros por segundo. Pero si el objeto está constituido de masa negativa, por ejemplo, si está representado por un vehículo cuya masa y la de sus pasajeros han sido invertidas, entonces la velocidad se incrementa a 3 millones de kilómetros por segundo, es decir, 10 veces mayor. En el universo Janus, entre dos puntos A y B, hay dos maneras de calcular las distancias. Para ello, los remito al video anteriormente mencionado. Si uno se desplaza de un punto A un punto B del universo usando un vehículo de masa positiva, la distancia a recorrer será AB+. Pero si nos desplazamos con la ayuda de un vehículo constituido de masa negativa, la distancia sería AB-, es decir, 100 veces más corta. Combinando los dos valores, encontramos que el tiempo de viaje resulta reducido en un factor de 10 que multiplica a 100, es decir, en un factor de 1000. Asumiendo que se ha logrado dominar la tecnología de la inversión de la masa, cuando se produce la inversión el vehículo y sus pasajeros parecerían desaparecer a la vista de los observadores, como si se desmaterializaran. Una vez alcanzado su destino, bastaría con realizar una nueva inversión de la masa para volver al mundo positivo, con lo que el vehículo parecería haber surgido nuevamente de la nada. Esto es consistente con los relatos de testigos que afirman haber visto repentinamente un ovni aparecer como si viniera de la nada, para después desaparecer ante sus ojos de la misma misteriosa manera. Imaginemos un vehículo que realice un crucero interestelar. Aquí ha invertido su masa y se mueve en el mundo de las masas negativas, un mundo muy enrarecido. A distancias de cientos de millones de años luz de casa, sus ocupantes percibirían inmensos conglomerados hechos de antimateria, de antihidrógeno y antihelio de masa negativa. Esferoidales, estos conglomerados serían comparables a inmensas protoestrellas emitiendo débilmente en el rojo y en el infrarrojo. Si se invierte de nuevo la masa, los conglomerados de masa negativa desaparecen y las estrellas vuelven a ser visibles para ellos. Como en un submarino que volviera a la superficie, el vehículo interestelar puede entonces ubicarse por medio de distintas fuentes de radio y definir su localización, ajustando su trayectoria antes de realizar una nueva inversión de masa. De acuerdo con el modelo Janus, este mundo negativo, es decir, este revés del universo, está extremadamente enrarecido. Durante su crucero por el mundo negativo, el vehículo está formado por materia de masa negativa, y en su recorrido se cruzará con muy raras partículas formadas por antimateria también de masa negativa, lo que le obligará a protegerse con la ayuda de un escudo magnético, de la misma forma que la Tierra, con su propio escudo magnético, se protege del viento solar emitido por el Sol. La cuestión de la existencia de masas negativas que corresponden a estados de energía negativa es un problema que surge directamente de la mecánica cuántica. En el equipo de trabajo Janus hemos comenzado a examinar estas cuestiones en un primer artículo publicado en la versión electrónica de la revista Journal of Physics. Así, la tecnología de inversión de la masa emergería de la mecánica cuántica cuando se la extiende a estados de energía negativa. Intentemos resumir entonces la situación de la Tierra. Los humanos son como los habitantes de una pequeña isla perdida en medio del océano, que no hubieran tenido jamás contacto con otros seres vivientes,
Viven de la caza y de las cosechas y han desarrollado una tecnología primitiva. Un día ven aparecer en el cielo un objeto volador no identificado. Evidentemente son incapaces de comprender cómo puede volar. La idea de que el objeto sea una máquina voladora piloteada por seres inteligentes es considerada con el mayor escepticismo, puesto que el fenómeno no encaja en los esquemas mentales explicativos de los habitantes de la isla, deciden considerarlo como un fenómeno paranormal. La explicación más común que termina por imponerse como la más creíble es que el fenómeno podría proceder de otra dimensión del espacio-tiempo. Está claro que todo individuo o grupo tiende a enmarcar el estudio de un fenómeno nuevo dentro del marco de sus propias competencias, y como el fenómeno no parece entrar dentro de ningún marco, se decide crear uno nuevo llamándolo ufología. De repente la isla cuenta con muchos ufólogos. Fue muy fácil pretender que se era ufólogo, puesto que la disciplina no tenía un contenido definido, bastaba con decir que se tenían facultades mentales. El hecho de que el enfoque ufológico no haya producido nada tangible en más de 70 años no ha contrariado para nada su creciente éxito entre un público cada vez más amplio. Pero regresando a la imagen de la isla perdida en medio del inmenso océano, uno de los habitantes de la isla trata de interpretar uno de los fenómenos vinculados a dicho objeto volador no identificado, usando los conocimientos científicos y técnicos que posee. Pero su interpretación está adelantada científicamente en relación con los otros habitantes de la isla y no logra despertar su interés. En un intento por ir más allá en la interpretación de las observaciones, propone entonces una solución científica y técnica más avanzada, pero desafortunadamente sin éxito. Por analogía, la MHD representa un primer tentativo de explicación de ciertos fenómenos ligados a los objetos voladores no identificados. Esta explicación parece ser contradicha por el hecho de que los testigos no reportan haber visto ningún flujo de aire que acompañe al sistema de sustentación de estos objetos. Una solución alternativa más sofisticada involucraría una inversión cíclica de la masa de la nave. Conforme a la mecánica que vincula a masas positivas y negativas que se repelen mutuamente, cuando una nave invirtiera su masa, la Tierra se comportaría para ella como un objeto repulsivo. A los ojos de un observador, la nave caería hacia arriba mientras se hace invisible. Un fenómeno inverso ocurriría cuando su masa volviera a ser positiva. Con una inversión cíclica de la masa, el objeto podría escapar de la gravedad y pasar a ingravidez. Hacemos notar de paso que esta primera modelación MHD contradice la conclusión de Edward Condon de 1968 en el informe del estudio que le fue comisionado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con un costo de $500,000. De acuerdo con su conclusión, el estudio del fenómeno OVNI no presentaría ningún interés científico o técnico, pero todo parece indicar que los rusos han llegado a conclusiones muy diferentes, utilizando con beneficios los resultados de su propio estudio sobre el tema. Mi conclusión personal es la siguiente. Abandoné mis trabajos de MHD en 1985, hace 35 años, y aclaro que en lo que me concierne no considero la posibilidad de retomar mis investigaciones en ese tema. Nací en 1937 y tengo ahora 83 años. Consagraré el limitado número de años que me quedan por vivir a mis trabajos de cosmología, de astrofísica y de física teórica. Con el fin de concebir, con ayuda de experimentadores con medios adecuados, una primera demostración experimental de la inversión de la masa, clave para mí de los viajes interestelares. Desde el año 2014, año de la primera publicación de un artículo sobre el modelo cosmológico Janus en una revista de alto nivel y luego de una docena de otros tantos, nada ha pasado en absoluto. Durante esos 6 años, todos mis intentos por exponer mi trabajo en seminarios científicos han tenido siempre como respuesta el silencio. Ningún medio ha dado eco a estos trabajos, a pesar de que los periódicos suelen encenderse cada vez que aparece una nueva idea, incluso si es primitiva.
Podría decirse que, si nadie hace nada, nada pasará tampoco en los 6 próximos años y estaré para entonces rayando en los 90. Casi puedo apostar que cuando estas ideas y trabajos se encuentren un desarrollo de la mano de otros nombres y otras firmas, ya no estaré allí para presenciarlo. Sin embargo, la matemática belga Nathalie Dever ha demostrado tener una gran intuición y destreza acerca de la extensión de las ideas del modelo Janus en el dominio de la mecánica cuántica. En la actualidad, ella enseña en una escuela técnica de su país, y sus labores académicas y administrativas le quitan mucho tiempo a sus investigaciones. Para que tenga una descarga y pueda trabajar a tiempo completo en nuestras investigaciones teóricas, habría que asegurarle un salario anual de unos 80.000 euros, impuestos incluidos. Esto es posible a través de la asociación Support Janus. Con el fin de asegurar al proyecto un máximo de visibilidad, este video será traducido a varios idiomas de manera que la demanda de ayuda pueda llegar a la comunidad internacional. Varios escenarios son posibles. Si las donaciones recibidas alcanzan un valor importante que exceda lo requerido para Nathalie Dever, el excedente podrá ser utilizado para establecer un premio Janus para todos aquellos que publiquen en una revista de alto nivel un trabajo realmente significativo que represente un avance en el modelo Janus. Si por el contrario la suma recaudada no llegara a ser suficiente para asegurar un salario equivalente a tiempo completo para Dever, se probaría con medio tiempo. Y habría finalmente otra solución. Si la suma recaudada es aún menor, el remanente se destinaría al premio Janus. Si desean contribuir a este proyecto, encontrarán las informaciones del caso y el enlace al sitio de la asociación en el breve texto que acompaña a este video.